Pues muchas gracias, Henry. Bien, buenas tardes, amigos de mi oficina. Al igual que otras veces, no puedo empezar mis charlas sin felicitar a Alfonso Molina y a Henry Márquez por liderar de forma ininterrumpida todas estas aportaciones a la filatelia americana. Esta mañana estuve mirando el número de conferencias realizadas y creo que han sido ya 133. Un hito espectacular. Enhorabuena a ambos y también a todos los participantes de mi oficina. El tema que he escogido hoy para mi séptima charla no es novedoso. He estado viendo la interesante conferencia sobre los precursores o prefilatelia del Paraguay que dio el pasado mes de julio Dila Eaton y que fue seguido de un notable coloquio que amplió el conocimiento de ese tema y fue muy interesante. Cuando aporté esta conferencia junto con otras de Henry, no caí en la cuenta que Dila la iba a dar en el mes de julio. Bien, en todo caso, hoy voy a intentar no repetir lo ya dicho y aportar quizás algunos puntos sobre el funcionamiento de las estafetas de la ruta del Río de la Plata hasta Paraguay y también el mismo Paraguay. Aquí tenemos un mapa del Gran Paraguay, un mapa francés, y voy a hablar del Paraguay y también de la ruta que conduce hasta Asunción, que está aquí. O sea, de los ríos Paraná y Paraguay, o sea, toda esta zona de aquí. Y voy a dejar la parte del río Uruguay con sus estafetas, creo que son Yapeyú, Paysandú, Santo Tomé, para el especialista de Uruguay, el amigo Walter Ritz. Por lo tanto, me voy a ceñir, digamos, en toda esa parte de aquí. Ese mapa, que es el Gran Paraguay, incluía anteriormente, pues también hasta lo que es la ruta que conduce al Alto Perú. O sea, la ruta que iba a Perú iba por Buenos Aires, había un desvío en Saladillo de Ruiz Díaz, iba hasta, creo que es una ciudad que se llama, una población que se llama Río Cuarto, sube por Córdoba, Salta, Jujuy, Potosí. Bien, pero digamos, me voy a centrar en toda esa parte de aquí. Bien, los inicios de la colonización europea, digamos un pequeño contexto histórico. El primer que se tiene noticias es del piloto Juan Díaz de Solís, que llegó a la costa del Río de la Plata y que, digamos, pereció este mismo año a manos de los indígenas. Otras personas que iban con él, como Alejo García y Francisco Puerto, sobrevivieron. Y Francisco Puerto sirvió de guía para una expedición comandada por el veneciano Sebastián Coboto para reconocer el Río de la Plata y que fundó el fuerte Santi Spíritus, actual Santa Fe, que luego veremos cosas de Santa Fe, y que fue destruido 2 años después por los nativos. Y por tanto los castellanos, o sea, digamos los de la corona de Castilla, tuvieron que volver a la península. Unos años más tarde, Pedro de Mendoza firma unas capitulaciones al modo de Francisco Pizarro para la conquista del Río de la Plata y Paraguay. Y también Jaime Raskin por 4 años en 1557, que veremos un documento de este Jaime Raskin, como se lo concedía pues al rey Carlos I. En febrero de 1536 hubo el primer asentamiento en Buenos Aires, aunque la fundación de la ciudad se considera que fue en la segunda de 1580. El primer asentamiento no duró mucho. Y entre los expedicionarios destacaban Juan de Ayolas y Domingo Martínez, que dejaron el lugar y subieron por el río Paraná hasta el fuerte de Santa Fe y de allí a la actual Asunción del Paraguay. Hablamos de 1536. Y en agosto de 1537 se funda Asunción, que se considera la capital de toda la amplia región del Paraguay, lo que se llama el Gran Paraguay, que he mostrado antes el mapa. También se fundó otras ciudades como Ciudad Real de Huidá, Villarrica del Espíritu Santo y Santiago. Este es un ejemplo de la capitulación, de una capitulación entre el rey y este señor de aquí que se llama Jaime Raskin, que en 1557, creo que ya de Felipe II, se le concedió, digamos, que poblase
y tuviese, digamos, por base la parte de Paraguay y el Río de la Plata. Aquí lo pone, por cuanto los descubridores del Río de la Plata y los pobladores de la ciudad de Asunción, del Paraguay, pum, pum, pum. Bien. Los inicios de la colonización. Vamos a ver, ¿qué movió a la corona española a establecerse en Paraguay? En Paraguay no había minas de plata ni de oro. También estaban muy alejados los puertos y las vías de comunicación. Pero parece ser que Paraguay era ideal para la producción de yerba mate, una planta de consumo generalizada en América del Sur. Y también uno de los empeños de los colonizadores era encontrar una vía de acceso con el Alto Perú, desde Buenos Aires. Vamos a ver otra vez el mapa, este mapa de aquí. Si queremos ir aquí al Alto Perú, a Potosí, pues pensaban, bueno, pues vía marítima, subimos hasta aquí y luego de aquí nos vamos a Salta y subimos para acá. Pero esa zona de aquí se vio impracticable de circulación y finalmente, digamos, se optó por la vía de Córdoba, Salta y Santiago del Estero hasta aquí arriba. Pero en principio se pensaba que el Paraguay sería la vía de comunicación con Potosí, básicamente. Bien, los primeros que mostraron interés en establecerse fueron los frailes franciscanos, no los jesuitas, primero fueron los franciscanos, que crearon las primeras reducciones en el año 1580. Pero ya a principios del siglo XVII se establecieron los jesuitas, que estos dependían del papado de Roma y no de la corona española. Fundaron las misiones jesuíticas, cuya finalidad era la evangelización de la población guaraní y otras, digamos, otros nativos en recintos cercados. El tema de los jesuitas es que ellos dependían del papado de Roma y no, digamos, decían que no había obediencia a la corona española. Por eso, en el año 1767, pues Carlos III, digamos, expulsó a los jesuitas y dijo, bueno, pues si sois de Roma, pues los mando todos a Roma, y mandó todos los barcos con los jesuitas a la ciudad del Vaticano, la ciudad de Roma. Bien, ¿cómo era Paraguay en el año 1770? Bien, la población de Paraguay se estima que eran de unas 100.000 habitantes en la provincia de Paraguay. La mayoría eran guaraníes, y de estos la mayor parte estaban en las misiones jesuíticas. Cuando sufrieron el abandono en el año 1767, una parte de ellos emigraron a Río Grande del Sur, lo que ahora es la parte sur de Brasil. Y como consecuencia, la economía del país padeció un gran declive. Y con ello también la correspondencia con las misiones. La capital, Asunción, del Paraguay, se estima que tenía en el año 1770 de 6.000 a 8.000 habitantes. La mayor parte eran indígenas y un porcentaje del 10% eran esclavos negros que habían venido desde la esclavitud. Y en cuanto a la gobernación de estas partes de América, la máxima autoridad eran los virreyes, los capitanes generales y también los gobernadores. En Asunción había un gobernador que dependía de Buenos Aires. Y en el caso del correo, el secretario de Estado de la Corona era al mismo tiempo el superintendente general. En esta época era Jerónimo Grimaldi. Y en los varios decretos del rey de fecha agosto de 64 se establece, como hemos visto antes, pues el correo marítimo. Y en varios decretos se indicaba que los virreyes, capitanes generales y gobernadores tenían la facultad delegada del superintendente general de correos en la figura de subdelegados para poder nombrar administradores de correos. Como pasó en Perú, que el virrey Amat pues nombró al administrador marítimo, digamos, lo nombró él, que ahora no me acuerdo el nombre. Y una carta fechada en El Pardo el 7 de abril de 72, Grimaldi informa a Carlos Morphy, gobernador de Paraguay, y también a Balmaceda, gobernador de Chile, y a Ambrosio Benavides de Charcas, el nombramiento de varios administradores de las carreras de Paraguay, Potosí y Chile, y la creación de nuevas carreras, entre ellas la de Paraguay. Hablamos del año 72.
Y aquí vamos a ver diferentes pasos tendentes al establecimiento del correo en la ruta del Río de la Plata y Paraguay. Domingo Basa Bilbaso, que era el administrador del correo marítimo de Buenos Aires, en 25 de abril, expresa a los directores generales de la renta de correos, Lázaro Angulo y Antonio de la Cuadra, que en las ciudades de Santa Fe, Corrientes y Paraguay se hallaban fuera de la carrera del Perú. Y Chile, que hemos visto antes, que es la carrera que va por Córdoba, por Santiago del Estero, Jujuy y llega hasta Potosí. Y que no había establecimiento de correos en estas ciudades. Que Santa Fe estaba a 100 leguas, Corrientes a unas 200 y Paraguay a unas 300. Y que a las dos últimas, las de Corrientes y Paraguay, se conduce regularmente por mar. Mejor dicho, sea por río, porque digamos era el río Paraná. Y porque en tierra hay dificultad por los indios infieles. Infieles son los que no estaban en los cercados de los jesuitas y que, digamos, no habían sido cristianizados. Más tarde, o sea, en esto, Bilbaso dice que la carrera de Paraguay tiene muy poco comercio, que hasta Santa Fe se puede hacer el recorrido por tierra sin problemas, pero que para ir más arriba del río, bien a Corrientes o a Paraguay, debe hacerse por vía fluvial, debido al peligro de los indios infieles, aquellos que no estaban en las reducciones. Y por lo tanto no se había establecido correos en el año 68. Más cosas. Tomás Álvarez Acevedo, que es fue fiscal de la Audiencia de Charcas en el año 66 y gobernador de Chile, informa a Antonio Fernández Angulo, con copia a Campomanes, que las correspondencias que van a Paraguay no se pueden sufragar los costes. Y sigue señalando que a lo mejor con la expulsión de los jesuitas, ocurrido el año anterior, se puede fomentar el comercio de los pueblos y las misiones. El sentimiento oficial en aquella época era que los jesuitas impedían el libre comercio y constituían una comunidad cerrada, impermeable a todos los avances. Ya Francisco de Bucarelli, gobernador de Buenos Aires, en una comunicación también a los directores generales, dice que a partir del 1 de julio de 1769, el teniente de Correo Mayor de Buenos Aires deja de actuar y que todos los correos terrestres pasan al Domingo de Basa Bilbaso, que era en aquel momento el administrador de Correo Marítimo. También dice que sobre las carreras de Perú y Chile no hay novedad en las mismas de establecer una nueva hasta Paraguay, que la ruta hasta Santa Fe y Corrientes, en cuya ruta estaban Santa Fe y Corrientes, y propone que sean los oficiales reales los que hagan el transporte del correo, porque así la renta no deberá pagar sueldo alguno. Y otra comunicación de Domingo Basa Bilbaso, el 29 de junio del año 69, 2 días antes de que pasase el correo terrestre a la Real Renta de Correos, indica que al día siguiente se iban a establecer 6 correos anuales en las carreras de Potosí y Chile, y 4 como máximo anuales a las de Santa Fe, Corrientes y Paraguay, dado que en estas poblaciones se hallaban en la carrera donde el conde de Castillejo no había establecido correo, por ser de poca consideración y comercio. Eso es importante saberlo porque, digamos, el correo mayor solamente establecía correo donde él creía que iba a ganar dinero, o sea, le iba a salir provechoso, donde pensaba que no había provecho, pues no establecía correos, como pasó en Paraguay o también pasó en parte de Chile. Seguimos. Este es un mapa que está en el Archivo de Indias de Sevilla del año 1759, que dice: plano para inteligencia de la entrada general contra los infieles que se pretende hacer en el año de 1759. Bien, aquí lo que se pretendía es reducir
todos los indios o los nativos, mejor dicho, que no estaban en las reducciones o que, digamos, estaban fuera de las encomiendas, pues que pasasen, digamos, a depender de la corona real. Y aquí es curioso porque desde Salta se pretendía, aquí lo pone en las letras A, se pretendía llegar hasta Asunción. Las letras A significa el camino que deben tomar los de Salta. Y el B los de Paraguay, que es este de aquí. Y el C, los correntinos. Correntinos significa los de Corrientes. Aquí están Corrientes, por tanto aquí, digamos, si desde Salta establecíamos una comunicación hasta el río Paraguay, y creo que es el Paraguay sí, entonces, digamos, la comunicación sería muy buena. Pero esta comunicación por aquí no se hizo, porque era impracticable. Lo que voy a ver hoy es toda esta zona de aquí, el correo, digamos, empezando desde, bueno, Buenos Aires lo excluyo, digamos, en principio sería de Santa Fe, que está aquí, Corrientes, Asunción, toda la parte de Paraguay, y más tarde, pues las estafetas pues de Luján, San Pedro, San Nicolás, Rosario, Paraná, Santa Rita, aquí es Santa Lucía, Corrientes, aquí está Itapúa, Villarrica, etc. Bien. ¿Quiénes fueron los primeros administradores de Paraguay y de Santa Fe y Corrientes? Bien, pues aquí están, digamos, en el año 69 ya se instituyeron, pero se confirmaron tanto por Domingo de Base-Bilbaso como el visitador Alonso Carrera la Bandera el 31 de octubre del año 71. Aquí están los nombres, el de Paraguay es Juan Bautista Goye, que hablaremos de él más adelante, y el de Corrientes Juan Esteban Martínez y Juan Antonio de la Higuera. Aquí está, pagaba un arrendamiento por tener, digamos, la estafeta, y en cambio eso estaban en las cuentas de la Real Renta. El primer administrador de Asunción fue Juan Bautista Gori, que al mismo tiempo era un oficial real de la ciudad de Asunción. Y aceptó el puesto de administrador de la Renta de Correos como resultado de su cargo de funcionario de la Hacienda Real. Dijo, bueno, si soy al mismo tiempo administrador de Correos, puedo hacer, y oficial real, puedo hacer ambas cosas. Más tarde veremos que luego dimitió, no quiso seguir. Hablamos del año 69-70, que se confirmó el año 71. Pero ya en una comunicación del año 72, Basa-Bilbaso informa a los directores generales en Madrid que el de Corrientes se llamaba Juan García de Cosío y el de Santa Fe Francisco de la Riva Herrera. Significa eso, que entre el 71 y el 72 se cambiaron de administradores de estas dos estafetas. Bien, Juan Bautista Gori, administrador de Asunción, que había sido nombrado por Basa-Bilbaso en el año 69, escribió en el año 73 que deseaba que se le relevase el cargo de administrador, dada su avanzada edad y las enfermedades que padecía. Y que, bueno, tal como había dicho antes, la administración de Asunción era muy deficiente en volumen de correspondencia. Y una parte importante del correo que llegaba a Asunción se hacía mediante correos extraordinarios, dado que no había correo regular. Las quejas por el mal servicio llegaron a Basa-Bilbaso, que era el administrador de Buenos Aires y del cual dependía Asunción, Corrientes y Santa Fe. Y dijeron que había que establecer correos regulares hasta Santa Fe, pero claro, su coste era importante. Hasta Santa Fe y Corrientes y Asunción. En el año 73, Bernardo Garmendia, un comisionario, estableció las diferentes postas entre Santa Fe y Paraguay. Y también se nombró y se intentó nombrar un nuevo administrador para Asunción. Y el 1 de octubre del año 73, el gobernador Bertis, que era de Buenos Aires, escribe al de Paraguay, a Agustín de Pinedo, a los tenientes de Santa Fe, al de Corrientes, sobre la creación de la carrera Paraguay, indicando que tras el establecimiento de postas entre Buenos Aires y Santa Fe, se habían instalado correos mensuales hasta Santa Fe y uno bimestral hasta Corrientes, o sea, significa uno cada 2 meses.
y que este podía alargarse hasta Asunción. Por ello, convendría establecer postas y solicitaba su colaboración. Si hacemos una recapitulación, vemos que hasta Santa Fe ya existían postas en el año 73. Antes de las 73. En 73, en octubre, ya llegaban hasta Corrientes y se pedía que llegasen hasta Santa Fe las postas normales, porque hasta entonces eran extraordinarias. Bueno, y luego también piden de que se costee tanto por el correo como por las autoridades oficiales reales. Y vamos ya a las tarifas. Al mismo tiempo que se publican que va a pasar el correo terrestre a la Real Renta de Correos, se publican las tarifas terrestres entre Buenos Aires y varias poblaciones. En primer lugar, vamos a ver las de Buenos Aires al Paraguay. La sencilla era 1,5 real, doble 2 reales, triple 2,5 reales y la onza 3 reales. A Montevideo, la otra banda, sí, la otra banda del río, Río Grande, Santa Fe y Corrientes, también era eso. Desde Buenos Aires, y desde Asunción a Corrientes y Santa Fe, 1. ¿Qué significa eso? Pues significa, a ver si tenemos aquí un mapa. Vamos a ir un poco antes. Aquí está el mapa. Significa que desde Buenos Aires a Paraguay, Asunción, pagaría la carta sencilla 1,5 real. Si iba hasta Santa Fe, aquí, hasta Corrientes, era 1 real. Las que estaban entre Santa Fe y Corrientes pagaban 1 real. Y si iban de Corrientes y Santa Fe a Asunción, pagaban 1 real. Y de Corrientes y Santa Fe a Buenos Aires, 1 real. O sea que había una zona, una unidad, digamos, postal aquí en medio, que diferenciaba la zona esta de la zona esta de aquí. Para entendernos. Cuando se hizo la estafeta de Villarreal, pues tuvo las mismas tarifas que Paraguay, porque estaba al norte del río Corrientes. Y lo mismo las de Itapúa y Villarrica. Significa eso que al norte de Corrientes, o sea, al norte del río, el río Paraná, se aplicaban las mismas tarifas de Asunción y al sur las mismas que Corrientes. Las multas por llevar cartas fuera de valija eran realmente importantes. Si sacaba de la ciudad una carta sin haber pagado los portes, era pensión y 25 pesos de multa. La segunda vez 50 pesos y la tercera 100 pesos. En el supuesto que el infractor no tuviera bienes, se le mandaría a prisión durante 6 meses. 12 la segunda y destierro de la región por 5 años la tercera. Y ya no hablemos de si abrían los pliegos y las valijas y cajones. Si es noble, claro, aquí hablamos del antiguo régimen. El castigo era diferente si uno era noble o era un siervo, ¿no? Si es noble, 1.000 pesos de multa y 10 años en el presidio de Montevideo, y si es plebeyo, 100 azotes y 10 años de Malvinas. O sea que parece que estar en las Malvinas era muy peor que estar en el presidio de Montevideo. En esa misma comunicación de Bucareli, de Francisco Pablo Bucareli, pues se decía que todas las lanchas que salen del puerto de Riachuelo y barcos de las Conchas del Giro de Paraguay no se les permitía seguir viaje si no llevaban correo. La zona de Buenos Aires que estaba en comunicación con Paraguay es esta zona de aquí, que ahora creo que es el barrio del Tigre, y antes se llamaba el puerto y barrios, el puerto y pueblo de las Conchas. Y como resumen, hasta el establecimiento de postas entre Buenos Aires y Asunción, entre los años 73 y 75, el transporte por correo fue por vía fluvial. Bien, estas son las tarifas de sobreporte terrestre, tarifas marítimas y sobreporte terrestre del 1 de julio del 69. Antes hemos visto las tarifas, que son estas de aquí, terrestres entre Buenos Aires y Paraguay, y entre ellas, ¿no? Y ahora vemos las tarifas marítimas y el sobreporte terrestre.
todas las cartas que llegaban a Puerto de América, pagaban en reales de plata 3, la sencilla, 5, doble, triple, 7, 11, 10. Y luego había los sobreportes. Y aquí es importante en Paraguay porque hubo un error de Domingo de Basevilbaso que dice que los sobreportes a Corrientes, Santa Fe, Real de San Carlos, Maldonado y Río Grande, y entendemos también Montevideo, los sobreportes eran medio, 1 y 1 reales. Digamos, serían estos de aquí. Para los sobreportes. En lugar, porque él lo que hizo fue dividir los portes terrestres por 2, porque se decía que era la mitad del sobreporte. Y realmente era el sobreporte marítimo que tenía que haber aplicado. Y luego también hay otra cosa, que son las cartas franqueadas en Paraguay para España. La tarifa no era la misma que las cartas recibidas. Eso también pasó en Perú y de rebote también en Chile. Y las de Chile duraron casi toda la época colonial, porque decía, el virrey Amat dijo que el real de Bellón no era equiparable al real de Patafuerte, y entonces estableció unas tarifas que eran más bajas para el real de plata, para las cartas franqueadas en América. Entonces, en el caso de Paraguay, la carta sencilla eran 2 reales de plata más medio real de sobreporte terrestre. El sobreporte se entiende que era la conducción desde Asunción o desde Corrientes o Santa Fe hasta Buenos Aires. Si fuese desde Buenos Aires, pagaría, pues no habría sobreporte terrestre. Y aquí tenemos un ejemplo, el único ejemplo que yo conozco de una carta dirigida a Paraguay en época colonial con marca que tiene el sobreporte terrestre. En ese caso vemos que tiene la marca España puesta en Buenos Aires, aquí está en color negro, aunque no se ve bien, no sé si es un negro oxidado, un rojo oxidado o es un negro. También puede ser un rojo oxidado porque el tipo de tinta se oxidaba y en algunos casos casi daba tonalidad negra. Esa carta yo no la he visto personalmente. Esta colección de Pablo Rey. Esa carta en principio es un franqueo triple, pero se borra, se tacha y al lado se pone un 8. ¿Y por qué un 8? Porque si nos vamos aquí, un franqueo triple son 7 reales más un real de sobreporte terrestre desde Buenos Aires hasta Asunción. Por tanto, esta carta es un triple porte con sobreporte terrestre. Y es la única carta que yo conozco del siglo XVIII que viene de España y va dirigida al Paraguay. Una carta importante. Bueno, antes hemos visto las tarifas que se hicieron en el año 69, pero el 24 de enero del año 75 ya se había nombrado un administrador porque el anterior, como decía Juan Bautista Goye, se había jubilado. Y el 12 de junio del año 74 se nombró a un tal Nicolás de Barreda. Y este manda a publicar unas tarifas que las firma el gobernador Agustín Fernando de Pinedo. Perdón. Y esas tarifas del 24 de enero de Paraguay dice que de Buenos Aires a Paraguay la carta sencilla será 1,5, 2, 2,5 y 3, que es lo mismo que había visto antes desde Buenos Aires a Paraguay. Eso no cambia. Pero introduce algo muy interesante que son el pago en especies. Y introduce el tabaco o el algodón en libras. Y también introduce la hierba mate en libras. Por ejemplo, una carta sencilla podía pagarse cuando se recibía con 2 libras de algodón o 2 libras de tabaco. O también con hierba mate, 4 libras. Realmente es una cantidad importante. La doble eran 3, 4, 5,5. Si comparamos estas tarifas del año 69 con el apartado del dinero en efectivo, vemos que son las mismas, tal como decía antes.
¿Cuál fue la razón de esta variación? ¿Por qué se introdujo eso? Bien, como veremos más adelante, el administrador Nicolás de Higareda había establecido en Asunción el Real Estanco de Tabacos, lo que le conllevaba comerciar con este género y cobraba los portes de la correspondencia de ambas formas. Pero a criterio del interventor de Buenos Aires, Bartolomé Raimundo, Higareda transformaba el dinero recibido en reales de plata en tabaco y devolvía en tabaco todos los excedentes de la administración de Paraguay a la principal de Buenos Aires. En lugar de enviarle monedas de plata, o sea, pagarle en plata, le pagaba en tabaco. ¿Y por qué? Porque al mismo tiempo él era el que tenía el Real Estanco de Tabacos de Asunción. Bien, estas tarifas, que son del 24 de enero del 75, tuvieron su culminación en unas tarifas que publicó Manuel de Basavilbaso, que en aquel momento era el administrador de Buenos Aires. Y claro, él decía, ¿cómo es posible que el administrador de Asunción haga unas tarifas y yo, que soy el administrador principal, porque la de Asunción era una agregada de la principal de Buenos Aires, pues, perdón, a ver cómo ha ido eso. Sí. ¿Cómo es posible que no se publiquen unas tarifas siendo yo el administrador principal? Y entonces publica unas tarifas que aquí están, estas son originales, y tengo que agradecer a Antonio Torres, comerciante que está malagueño, que vive en Londres, que me dejase publicar esas tarifas. Solamente son una joya porque, aunque aquí se ve una parte, la parte siguiente es esa, aquí está firmada por Manuel de Basavilbaso y por el contador Bartolomé Raimundo, y son en Buenos Aires, pues 2 de diciembre de 1775 años. Y aquí establece las tarifas que había publicado Higareda con algunas modificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice, porte de las correspondencias que salen de Paraguay y a Corrientes y Santa Fe, que se cobran en frutos cuando lo quieran, cuando quieran franquear. Entonces, dice, carta sencilla desde Paraguay a Corrientes, un real y medio, 2 y 2,5. Los portes aquí desde Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes al Paraguay, 1,5, 2, 2,5, 3, que son los que había antes. Y también del Paraguay a Buenos Aires y a Montevideo, que estos son los mismos que había antes. Por lo tanto, al mismo tiempo, publica aquí más abajo, dice los portes de Paraguay a Lima, entonces establece todas las tarifas que hay desde Paraguay a los diferentes puntos, 5, 6, 8, 10, y aquí los hechos de certificado, 5, 10, y si pasan del peso, pues 14 y 28. Y aquí está la otra parte. Aquí los portes marítimos, las cartas que vienen de España y los portes marítimos de cartas sencillas. Y estas son las cartas franqueadas, aunque aquí se está cortado y no se ve bien. Son las cartas franqueadas que salen de Paraguay con destino a España. 2, 4,5, 6 y 8. Y las que vienen, pues pagan 3, 5, 7 y 10, que dan lo que estaba establecido desde el año 64. Los certificados y tal. Digamos, este documento es de gran valor. No está en el archivo de Indias de Sevilla, yo no lo encontraba allí. Lo tiene Antonio Torres. No sé dónde lo ha sacado, pero realmente es interesante. Pero bueno, el año 78 se publican las tarifas del Conde de Floridablanca, que son estas, y habla de que desde Jujuy, Salta y San Miguel de Tucumán a Paraguay y Chile, pum, son estas tarifas.
Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires al Paraguay, 2,5, 3, 4,5, 6. Si nos fijamos, antes era 1,5 real. Estas tarifas son altísimas. Y a Corrientes pasa de 1 a 2. En realidad, esas tarifas nunca se aplicaron. Porque si vemos luego toda la correspondencia, vemos que no se aplicó. Se aplicaron las que hizo el año 69, que luego continuó el año 75, las de Higareda y las de Manuel de Basavilbaso el año 75. Aunque en algún caso he visto alguna carta que sí tenía esa tarifa, o sea que hubo un momento que sí se utilizó, pero luego se dejó de utilizar. En las fechas en que se utilizó no está claro, porque hay muy poca correspondencia que se pueda comprobar. Y estos son los sobreportes terrestres, según el conde de Floridablanca, que había que aplicar en este mismo Real Decreto de aquí, que tampoco se aplicaron. Porque antes hemos visto que una carta de España pues pagaba 8 en lugar de 8,5, una carta triple. Y vamos a ver cartas dirigidas a estos sitios. Esta carta es una de las primeras de Paraguay, la marca de la cristiandad, con un Paraguay, una marca Paraguay perfectamente estampada, una tarifa de 1,5 real y que va de Paraguay a Buenos Aires. Tiene una C que hasta ahora se desconoce su significado. Es una carta sencilla que va de Paraguay a Buenos Aires. Esa otra, si bien aquí no se aprecia, pero sí que yo la he tenido en mis manos y he visto que aquí está estampado en seco la marca franca. Se ve que estampado en el cuño, hicieron una marca, vieron que no había tinta, luego lo untaron de tinta y estamparon la franca aquí al lado, que es la misma marca. Esta carta que es franca, ¿por qué es franca? Porque fue de la administración de Asunción al administrador de Buenos Aires, por tanto era un correo entre administraciones postales. Las cartas eran francas. Y esta tiene la gracia de que es la primera carta conocida con origen en Paraguay, el 9 de julio del año 76. Y el otro es del 29 de diciembre del año 77. Dos piezas interesantes. Hubo una época en que las tintas eran de color negro, pero ya más adelante, cuando nos entramos a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ya eran de color rojo, como estas de aquí. Son franca y Paraguay, que va a Buenos Aires. Si fuese una carta sencilla, pues pagaría 1,5 real. Vamos a ver las estafetas en la ruta, en el río Paraná. Aquí está Santa Fe, una carta que va a Asunción. Hemos dicho que la carta que a Asunción las tarifas eran de 1 real. Pues aquí está puesto un 1, que era 1 real, hasta Asunción. Esta no tiene fecha, pero bueno, pensamos que es de siglo XVIII. Esta es de 22 de abril del año 79, no tiene indicación de porte, es una marca franca. Es interesante porque tiene un aviso de encomiendas que junto con la carta iban 134 zorrones de Jeruga. Y va desde Santa Fe a Buenos Aires. Vamos a ver Corrientes, lo mismo, una carta de Corrientes a Buenos Aires pagaba en esa época pues 1 real. Y aquí está escrito el 1, la marca Corrientes, también muy bien estampada. Y aquí tenemos otra que aunque es franca, pues también se le pone el manuscrito 1 de 1 real que va desde Corrientes a Paraguay. Y aquí es una carta que, por el tamaño, yo creo que es una carta sencilla. Y si es sencilla, pues tiene manuscrito 2. Si nos vamos a las tarifas del año 69 y 75, pues realmente tienen que pagar 1 real como este de aquí. Pero pagó 2. Y esto sería de acuerdo con la tarifa esta de aquí. Entonces, bueno, es esta. Pues podría ser que en algún momento
pues se aplicase la tarifa que había marcado, se había estipulado el año 1778. Entonces vamos a ver un poco de consideraciones. Santa Fe y Corrientes formaron una unidad postal, que antes lo he dicho, que entre ellas y las cartas dirigidas a Paraguay y Buenos Aires pagaban 1, 1,5, 2 y 2,5. Y lo mismo pasaba con Itapúa y los pueblos de Misiones. Asunción, o mejor dicho, el río Paraná, era el límite para el cambio de tarifas. Al norte del río Paraná se consideraba desde Buenos Aires como otra unidad postal diferente al sur, Corrientes y Santa Fe. En Paraguay se aplicaban generalmente parcelación desde Corrientes, Santa Fe las tarifas del 69 y Buenos Aires en algún momento las del año 78. La estafeta de Itapúa. Itapúa se creó el 13 de septiembre de 1775, según consta en un documento en el Archivo de Indias. El administrador era Clemente Cordero, que presenta las cuentas de este año en la sección 33A. Y aquí es una carta que va de Itapúa a Itati. Aquí es difícil leerlo, pero al final he deducido que es Itati, que está cerca de Corrientes. Y aquí dice que va dirigido al muy reverendo padre Fray Miguel Pereira, que Dios guarde muchos años, cura y administrador del pueblo de Nuestra Señora de Itati. O sea que este cura era cura de este pueblo y al mismo tiempo era, digamos, como si fuese el alcalde del pueblo, ¿eh? Porque en Itati no había administración de correo. Pagaba R$1, que es la tarifa que hemos visto en la parte norte de Corrientes, en la parte norte del río Paraná. Otra carta desde Itapúa, que va a Paraguay, en ese caso R$2 es un triple porte, según esa tarifa. Aquí la Itapúa es de color negro. Y aquí tenemos una carta de Itapúa que va a Buenos Aires, con un 3. Esta tiene fechas, el 9 de enero de 1790, va dirigida a la Junta Superior del Diezmos de Buenos Aires, remitida al gobernador de Misiones, que está aquí, puesto, con la marca Itapúa, y el manuscrito 3, que es una carta de 1 onza y 1/3, no un cuarto, es 1/3, de 61 a 75, porque era R$3 la tarifa para las de peso, por lo tanto sería 1 onza y 1/3. Y la estafeta de Villarrica del Espíritu Santo se creó el año 1793, según indica el contador Bernardo Castellanos, que hacía las funciones de administrador de Asunción por ausencia de Higareda, que luego lo veremos. Y aquí está una bonita marca de Villarrica, y aquí está 1,5 Asunción. Es una carta de doble. Una carta doble según la tarifa del año 75. Y esa es la tarjeta de Villarreal, que si bien se ha considerado que es colonial, yo tengo mis dudas. Y bueno, en todo caso lo pongo aquí. Es como estaba al norte del río Paraná, entre ellos, Villarreal está cerca de Asunción, pues pagaba R$1, que está aquí, R$1 para una carta de peso, una carta sencilla. Y aquí están las fechas de creación de las diferentes estafetas de Paraguay y el Río de la Plata. Asunción se crea el año 69, Santa Fe el año 69 y Corrientes el año 69. El año 75 se crea la estafeta de Itapúa, el año 93 la de Villarrica y la de Villarreal se desconoce y creo que fue más adelante de 1810, que es un poco la fecha tope para la parte colonial de esta época. Las estafetas que había entre Buenos Aires y Corrientes, Luján, la primera el año 88, Capilla del Rosario el año 89, Paraná, San Nicolás y Santa Lucía el año 91, San Pedro el año 94, Candelaria en 1802 y Santa Rita, ya quizás fuera de la época colonial, en 1814. En las cuentas coloniales
yo no he encontrado las estafetas de Icua, Mandillú, Santo Tomé, Villarreal, Areco, Santa Rita y Goya. O sea que estas no figuran en las cuentas de Buenos Aires. Bien, vamos a estudiar un poco la correspondencia. Vamos a ver esta carta y ver un poco todo. Primero, o sea, estudiar las marcas estampadas, estudiamos las tarifas, estudiamos las rutas, en este caso va de Paraguay a Buenos Aires, estudiamos el contexto histórico, el por qué, digamos, en qué época fue, el contexto postal, digamos, cómo estaba la administración, cómo estaba todo. Y luego también los personajes o protagonistas que intervinieron en todo eso. Y en eso quiero hacer un poco, digamos, un poco de microhistoria de este segundo administrador de Asunción, que se llama Nicolás de Higareda. Tal como antes he comentado, Juan Bautista Goyi, el primer administrador de Asunción, se quiso jubilar o se quiso retirar de administrador y propuso a un tal Vicente Rey. Pero algo pasó, que este era el que había propuesto Manuel de Basse-Bilbaso, pero como los gobernadores tenían potestad de nombrar administradores, pues el gobernador de Paraguay nombró a Nicolás de Higareda Barreda el 12 de junio del año 74 como administrador de Asunción. ¿Y por qué lo nombró? Bueno, más adelante lo veremos. Seguramente, bueno, lo adelanto, lo nombró porque se ve que había buena amistad y al mismo tiempo Nicolás de Higareda era responsable de la renta de tabaco de Asunción. Los administradores de Asunción fueron estos. Desde el año 69 al 74, Juan Bautista Goyi, 74-80, Nicolás de Higareda y Bernardo Castellanos desde 1780 hasta 1800, pero con la condición de interino. Este Bernardo Castellanos se queja que había trabajado muchísimo, había fundado la estafeta de Villarrica en el año 93, que cobraba 300 pesos en lugar de los 700 pesos anuales que cobraba un administrador de una administración como era Asunción. Vamos a ver un poco la historia de Nicolás de Higareda porque creo que es muy interesante. El año 61, 1761, este señor montó un negocio con un tal Juan Osorio en una compañía de comercio cuya actividad duró hasta el año 65. Pero el negocio naufragó y ambos tuvieron fuertes pérdidas. Según relata Higareda, Higareda se quedó como deudor de Osorio, que le iba cancelando regularmente la deuda. En junio del año 74 fue nombrado administrador de la principal de Paraguay, con efectos de julio de ese mismo año. Y tenía una asignación del 15% del total de productos líquidos. ¿Qué significa eso? Significa que no estaba a sueldo de la real renta, sino todo lo que se ingresaba en la administración, él se quedaba el 15%, o sea, de los beneficios se quedaba el 15%. Y al mismo tiempo, de lo que ingresaba la administración. Y al mismo tiempo, un interventor que se llamaba Juan Badiano Ceballos, el 10%. Y al mismo tiempo, Higareda regentaba el Real Estanco de Tabacos de Paraguay. Tal como he dicho antes, en enero del 75, Higareda consigue que el gobernador haga unas tarifas en la cual introduce el pago en especies, principalmente tabaco. Yo he visto las cuentas y siempre hablan de tabaco, no hablan nunca de algodón ni tampoco de hierba mate, que eran otros dos productos que se podían intercambiar. Realmente, como Higareda comerciaba con tabaco, a él le interesaba que todo fuese tabaco. Esa forma de pago en especies, hay otro caso similar o parecido en unas tarifas de la región del Chocó en el año 66, en que se podía pagar los portes, la correspondencia, en tomines de oro. Pero claro, el oro era muy diferente del tabaco.
siguiendo con Nicolás de Higareda, pues como Higareda era el mayor comerciante de tabaco de Asunción, retornaba en tabaco todo el excedente monetario de las cuentas de Paraguay. Y el contador de Paraguay, de Buenos Aires, que es el que recibió las cuentas y los excedentes de los productos líquidos de la administración, decía que retornen los excedentes en la misma proporción que él recibe el cobre de los portes. O sea, una parte en efectivo y otra en especie. Pero Higareda decía que el reglamento de tarifa que había ordenado el gobernador de Paraguay era automáticamente convertible, que podía escoger la forma de devolución. Por tanto, él devolvía a Buenos Aires todo en tabaco. Por tanto, fue enviando río abajo arrobas y arrobas de tabaco a Buenos Aires. Y como en la administración de Buenos Aires no cabía tal cantidad de tabaco, lo guardaron en el almacén del área del Tigre, que era el lugar donde estaba, digamos, el puerto del río de la Plata. Pero con tan mala fortuna que en una crecida del río, casi todo el tabaco se mojó y se perdió la mayor parte. Pero no solo esto, sino que en las cuentas que presentaba Higareda, desde julio del 64 hasta finales del 66, incluyó una partida de mermas que valoró en un 20%. Y eso decía que era una práctica habitual en el comercio de tabaco. Claro, el tabaco, si tú lo recibes verde, pues pesa, no sé, 100, pero al cabo de un tiempo se seca y en lugar de 100 pesa 80. Entonces, estas mermas del 20%, él las puso en las cuentas, por tanto pagó un 20% menos de los productos líquidos que había en Asunción a la administración principal de Buenos Aires. Y aquí están ejemplos de ello, ¿no? Dice, me descargo, pues 85 arrobas, 4.000 libras de tabaco que doy en descargo, razón de mermas, 20%, pum, pum. Y aquí hay otro descargo. O sea, que él entregaba tabaco en lugar de entregar reales de plata. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que en mayo del año 1780, pues Higareda se había hecho muchos enemigos. Entonces, bueno, no solamente los correos, sino también otra gente. Y por la deuda de Juan Osorio y otros vecinos de Asunción, lo arrestan y lo llevan a Buenos Aires y lo llevan a juicio. Entonces, temporalmente, pues se hace cargo de la administración de Asunción el contador interventor. Se celebra un juicio en Buenos Aires en el año 80 y una sentencia del año 81 queda absuelto. O sea, se ve que queda absuelto de unos delitos no imputables a correos, eran otra cosa. Pero bien, no se les restituye en el cargo de administrador de Asunción, porque el administrador de Buenos Aires, Manuel de Basil Basso, dice que no ha hecho bien las cuentas y por tanto no tiene que ser el administrador de Asunción. Pero años más tarde, el 22 de noviembre del año 84, el secretario de Estado, José Moñino, escribe a los directores generales que el ministro de Indias, José de Galvez, le había escrito una carta que pedía la restitución de Nicolás de Higareda. Sin embargo, los directores generales de la renta de correos mantuvieron una reserva por la falta de justificación de las cuentas de Asunción. Y coincidiendo con la opinión de Manuel de Basil Basso, pues no se restituyó a Asunción. Hasta que el año 1797, o sea, hablamos de 17 años más tarde, formalmente se le restituye como administrador, pero como ya era muy mayor y tenía una perlesía, pues no se incorporó, aunque sí cobró los haberes como administrador. O sea, es un caso realmente casi de cine. Estas son las cuentas que presentó Juan Bautista Boiri, el primer administrador, y las muestro para que se vean las pocas correspondencias que habían a Paraguay o Asunción. Aquí dice que desde el 9 de enero del año 69 hasta el 12 de junio de 1774, pues las correspondencias marítimas subieron 3.571 reales.
El sobreporte, las correspondencias, este real o medio real que había además, 230. Las terrestres, 1603. Las cartas francas, las que se franqueaban en Asunción o en Capua, 108. Y las de Santa Fe, 32. Estos son los descargos. En 5 años hablamos de 700 reales por año. Esto es una cifra bajísima. Y aquí vemos los desgloses. Realmente el correo a Paraguay es rarísimo. Es de los más raros que hay de América. Es una rareza muy mayor. Por ejemplo, aquí vemos que solamente hay el 2 de enero, pues hay un apunte de 15 reales, con un sobreporte de 7 reales y medio. Estos son los marítimos, correspondencia marítima. Aquí hay un 18 y un 3, aquí 174 con 19. Estas son las marítimas que antes hemos visto que corresponderían a estas de aquí. Que aquí suma 3.571, que es esta cifra de aquí. Y estos son los sobreportes de tierra, 230. Y estas son las terrestres. Aquí, por ejemplo, pues en un año pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 7 viajes solamente desde Buenos Aires hasta Asunción. Y quizás la mayor parte eran correos extraordinarios para llevar mensajes al gobernador o algo que fuese de índole de gobernación. Ya cuando avanzamos, el año 73, que se habían establecido postas hasta Corrientes y hasta Asunción, ya aumenta el número de viajes hasta allí. Incluso aumenta también el volumen de correspondencia. Si comparamos este de aquí con este de aquí, vemos que es mucho mayor. Ese es el doble. Bien. Aquí está la suma de las correspondencias. El que quiera gráficos, pues aquí está. Correspondencia terrestre desde Buenos Aires a Paraguay, Itapúa. O sea, de Paraguay a Buenos Aires, a Corrientes, a Santa Fe y la marítima. Y esto es la administración de Itapúa, que realmente tenía un volumen muy bajo en estos años. Hablamos del año 77, el año 78, el año 79. Bien, hemos visto las tarifas, o sea, las rutas principales, era esta ruta de aquí. Más tarde se fueron implementando estafetas, como hemos visto antes, la primera fue Luján, y esta es un poco la ruta que seguían. Seguían Buenos Aires, va Luján, San Pedro, San Nicolás, Capilla, Santa Fe, pasaba Paraná, Santa Rita, Santa Lucía, Corrientes, y iba hasta que iba hasta Asunción. Y también aquí está Itati y también había Candelaria, que está aquí, que esto está al sur del Paraná. Y hemos dicho que al sur del Paraná esta es una unidad postal y al norte es otra unidad postal. Vamos a ver la ruta hasta el sur del Paraná. Esta es Luján, la primera estafeta que se crea, presenta cuentas del año 88, o sea que pensamos que se creó este año. Y aunque no tengo para mostrar cartas del siglo XVIII, voy a mostrar algunas del siglo XIX y algunas del siglo XVIII, en la cual la marca colonial es la misma, no ha habido modificación, a menos que se conozca. En este caso es una carta que va de Luján a Córdoba, con el manuscrito 3, aquí está un 3, aquí lo veo, aquí un 3, de real es una carta doble, según la tarifa del año 78 y 96. Aquí ya no había problema, se recibe en Córdoba se aplican las tarifas del conde de Floridablanca. Y aquí es una carta franca entre administraciones, seguramente fue la Real Renta de Correos de la Villa de Luján que la manda a la de Buenos Aires, pues una carta con la marca franca, que es la marca Luján de 1805. Otra administración en la ruta es San Pedro, aquí tiene un 1. Como hemos visto, esta unidad postal pues pagaba £1 a Buenos Aires. Y aunque es del siglo XIX, pues la marca es colonial.
es anterior. San Nicolás es otro. Aquí está una carta. Esta presenta cuentas del año 1791. Estaba una hacienda de Peñas que está al norte de Córdoba. Y es una carta de porte triple, es una tarifa del año 96. Esta no la he mostrado porque es muy complicada esta tarifa. La tengo, pero no, bueno, digamos, hay pocos casos, solamente las cartas que salen fuera de la zona que hemos visto que estamos estudiando, la zona del Río de la Plata. Y tiene la marca San Nicolás, que está, seguramente es en color rojo, pero yo tengo una fotocopia en color negro, Va a Peñas, que está cerca, al norte de Córdoba. Esta es del año 20, es la marca San Nicolás, la misma, esta es en color rojo, es una marca colonial, ya en la época republicana. Un real también está aquí, que es la tarifa que iba a Buenos Aires. Esta es una carta muy interesante, que lo que pasa es que no tiene indicación de tarifa, pero sí sale de Capilla del Rosario, va a Buenos Aires, en Buenos Aires la estampa de Buenos Aires y el Franca, aunque este Franca no sé si es de Buenos Aires o es de Capilla, yo casi me inclino que es de Buenos Aires. Y va a Naval, que es un pueblo que está cerca de Barbasto. Va por Aragón, por Zaragoza y va a España. Realmente el correo de la ruta del Río de la Plata a España es rarísimo. Rarísimo. De Buenos Aires hay muchísimos, pero encontrar una carta de Capilla del Rosario que vaya a Naval, esto es como la lotería. Villa de Paraná se creó el año 91 y esa carta es republicana, pero con las marcas coloniales. Es la Villa de Paraná, aquí pone una D y una E, y la marca franca lleva a Corrientes. Seguramente pagaría, si fuese en época colonial, un real. Esta está en febrero de 1814, está, digamos, a caballo entre colonial y republicana, Santa Rita Franca, y es una carta que va entre administraciones y que se contabilizó un real en las cuentas. No, mejor dicho, va a Buenos Aires, al administrador de Buenos Aires, pero no, en este caso no puedo deducir si sale de la administración de Santa Rita. Seguramente no, porque si no, a lo mejor no habría, digamos, puesto el un real. Este caso es Santa Lucía, 1791, marca franca, y Santa Lucía. Y va al ilustrísimo Cabildo Gobernador de la ciudad capital de Buenos Aires. Bien, y esta otra va de Santa Lucía a Buenos Aires con un real, que esta sí que es colonial, con una tarifa de un real de plata, que es el porte a Buenos Aires, puesto en Buenos Aires. Y aquí está Candelaria, que es una estafeta que está en el río Paraná, ya en la parte muy al este. Y esa carta también está a caballo entre la colonial y la republicana. La marca es colonial, tiene toda la pinta de ser colonial, y tiene un 1, que es una carta sencilla que va a Asunción del Paraguay. Y bueno, pues de alguna forma, digamos, quizás no me he extendido mucho, pero es un poco el estudio de toda esta zona de aquí. Y bueno, pues nada más, muchas gracias a Pablo Alejandro Rey por la cesión de una gran parte de las cartas, a Walter Luis también, Antonio Torres, que me prestó o me dejó publicar esas tarifas del año 75, que son rarísimas, y a todos vosotros, amigos de mi oficina. Muchas gracias, Jesús. Muy buena presentación. Muy linda presentación. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy buena presentación, gracias. ¿Preguntas para Jesús? Hola Jesús. La Felicitaciones, carta dirigida Jesús. a Naval, la marca franca debió haber sido puesta en origen, no en tránsito por Buenos Aires. Pues no sé si Capilla de Rosario tenía una franca. Hay veces que no tenían las marcas francas esas estafetas, según Pero, qué fechas. Entonces se ponía de forma manuscrita, ¿no? Si hubiese sido pagada. Podría ser. O bueno, podría o la ser, X sí. que tiene, también la X a veces indicaba el pago previo, ¿no? Yo, digamos, no tengo marcas de referencia para comprobarlo. Entonces, digamos, bueno, puede ser de Capilla del Rosario o bien puede ser de
de Buenos Aires. El tono de la tinta, si puedo ir aquí, a ver un momento. Compartir pantalla. Son muy parecidas, ambas. A ver si los puedo. A ver. Pues no te puedo decir, es que no lo sé. Entonces habría que buscar, no tengo tiempo de comprobarlo, digamos, yo he dicho eso, quizás comprobar el Franca de Buenos Aires, que sí se conoce, y comprobar si este Franca de Buenos Aires es este de aquí. Y si no lo es, entonces sería Capilla del Rosario. Y esto quedo pendiente para resolverlo, digamos, no, la verdad es que no tengo tiempo de comprobar esta cosa, Pero sí, digamos, tal como tú decías, pues tiene aquí el aspa, que se pone en origen para marcar que la carta es franca. Y tiene un poco, bueno, pues la tinta, bueno, tampoco se ve muy bien porque es una fotocopia. Sí, a ver si esa misma tinta fuese la misma tinta que está aquí, pero no lo creo, Pero bien, en todo caso había que irse a Buenos Aires, comprobar si esta marca franca es la de Buenos Aires, y si no lo es, pues sería de Capilla del Rosario. A lo mejor Pablo Reim tiene algo que comentar, no sé si está aquí. Pablo. Sí, estoy acá. Estaba mirando tu charla. Yo creo que es de Buenos Aires. Tendría que comparar, porque en Buenos Aires hay varios tipos de francas aplicados, con los años van cambiando. Esta carta la tengo yo en mi colección, como dijiste vos, lo sé. La gran parte de las que pusiste son mías. Tendría que verlo, sinceramente no lo puedo asegurar. Creo que es de Buenos Aires, pero tendría que revisarlo, sinceramente. Pues tengo varias. Ahora podría verlo. Para verlo. Tengo varias de Capilla de Rosario. Tengo que ver si las cartas que tengo de Capilla de Rosario tienen el Franca. Si mientras ustedes van hablando, me voy a fijar. Sí, pero fíjate una cosa, digamos, Pablo, esa carta es colonial, 100%. Sí. Entonces es posible que encuentres francas que no sean coloniales. Entonces, a lo mejor... Bueno, me voy a fijar. Yo sé diferenciar una de la otra. ¿Perdón? Yo sé diferenciar una de la otra, me voy a fijar. Vale. Lo respondo después tranquilo, lo pongo en mi oficina. Muy bien. Otra cosa interesante sobre los problemas con el administrador. Sucedió algo similar en Nueva Orleans con el tercer administrador de correos, José de Villavaso, que tenía que reportar al administrador de La Habana, y le encontraron numerosos fallos, y el administrador de La Habana, creo que en esa época no me acuerdo si era Armona o si era Fuertes, lo quería despedir, pero Villavaso tuvo conexiones en Madrid y logró que lo mantuvieran en el puesto hasta su jubilación, y de hecho su retiro fue pagado también por la administración, por la Real Renta de Correos. O sea que eso sucedió en otros lugares. Es que sacar a un administrador que había sido nombrado por el subintendente, esto era muy difícil, porque, digamos, se pensaba que este hombre pues era de confianza, y si no tenía confianza es que algo había fallado al nombrarse, ¿no? En el caso de Higareda, yo lo pongo porque él introdujo el pago en especies, y esto es algo que no he visto parangón en otro sitio. El pago en especie de tabaco, que podía pagarse una carta en libras de tabaco, eso no hay otro sitio en América que pase algo parecido. Pasó en Colombia, en el Chocó, pero era tomines de oro, eso es diferente, ¿no? Sí, nunca lo he visto en otro lado. Perdón, Jesús, acá te confirmo que como dice Yamil, lo cual a mí me parecía por el tono de la tinta, fíjate que es muy parecida al de Capilla del Rosario. El de Buenos Aires está un poco más cargado, pero igual, acá te voy a mostrar, no sé si se ve ahí. No. Muy pequeño. A ver, ahí. No, yo no lo veo. O ahí, Pero
No Ahora, está centrado. A ver. Ah, estoy mostrando otra cosa. Ahí. Acá está. Estamos viendo un álbum. ¿Y ahora? Ahí está. Dale una foto a Pablo, tómale una foto y ponla en el chat. Sí, porque yo no uso la computadora para las charlas, porque si no me duermo. A ver, en el chat, ahí te lo mando. Mira. Ahí tengo una carta, también que va a Naval, pero sin pasar por Buenos Aires, sin el paso, y está franqueada digamos, a la salida, en Capilla del Rosario. pues entonces el tema queda ya resuelto. O sea que la franca es de Capilla del Rosario. Exacto, exacto. Tuvo que haber pasado también por Buenos Aires, ¿no? Pero No, sencillamente... obviamente, seguro pasó, porque el barco salía de Rosario y iba a Buenos Aires. O ahí de Buenos Aires la despachaban en otro barco más grande a España, es lo más probable. Lo que yo no tengo claro es cuando la correspondencia iba a Paraguay solamente por barco y no iba por las postas, si algún barco iba directo de España a Paraguay o si hacían escala en Buenos Aires y ahí transbordaban la correspondencia a Paraguay. Pues a ver si lo puedo explicar. En aquellos años, toda la correspondencia a Buenos Aires se descargaba en Montevideo, en el puerto de Montevideo. Y en Montevideo se llevaban en unas lanchas pequeñas hasta Buenos Aires. Y hasta el año, tal como he dicho antes, hasta el año 75, o mejor dicho, hasta el año 73, se hicieron postas hasta Santa Fe. Y desde el año 73 al 75 se fueron haciendo postas hasta Asunción. Por lo tanto, fue fluvial hasta el año 75. Y las lanchas estaban allí en el puerto de Las Conchas, en la zona del Tigre. Y a partir del año 75, según se relata, todo ya era a través de postas, o sea que era terrestre. A partir del año 1775. Antes no, antes era fluvial. Bueno, ahí quedó aclarado el tema del Franca. Pues sí. Y Jesús, después de la expulsión de los jesuitas, ¿sencillamente se abandonaron las misiones o curas de otras órdenes se pusieron a cargo? Porque en Nueva España, por ejemplo, los capuchinos se encargaron de muchas de las propiedades y de las misiones jesuitas. No sé si en Paraguay pasó lo mismo. Yo lo que he leído es que se abandonaron y la mayoría de los nativos que estaban en las regiones se fueron a esa parte, ¿cómo se llama? La parte sur de Brasil. Río Grande do Sul. Río Grande do Sul, sí. Abandonaron allí porque se quedaron, o sea, los jesuitas les daban de comer, hacían todo, y al marcharse los jesuitas aquello quedó desamparado y se fueron a otro sitio. Aquello se abandonó. Y bajó mucho la población de Paraguay. Eso es lo que he leído yo, ¿eh? Jesús, ¿no habían sido los franciscanos los que reemplazaron a los jesuitas y tuvieron graves problemas porque administraban muy mal y trataban mal a los indígenas? No lo sé. Esta parte yo estoy más el correo que la historia de los guaraníes. No te puedo decir, ¿eh? Gracias. Lo que sí sé es que los primeros que se establecieron fueron los franciscanos. Pero no había un número muy grande, ¿eh? No. No, de franciscanos, no te puedo decir, ¿eh? Yo quisiera volver al punto del pago en especie, del pago en tabaco, en pago en algodón. Finalmente estamos hablando de un producto perecedero. Entonces, ¿cómo se manejaba eso para hacerlo líquido? ¿Quién era el encargado de transformarlo eso eventualmente en moneda? Bien, tal como decía en la conferencia, desde el punto de vista del administrador de Asunción, de Higareda, lo que hacía de buena forma era vender su tabaco. O sea, la gente
le pagaba en monedas de plata, o sea, le pagaban reales de plata. Bueno, en reales. Y entonces él enviaba los excedentes a la administración principal, porque digamos Asunción dependía de Buenos Aires, le mandaba los excedentes en tabaco. Entonces, teóricamente, en Buenos Aires debían vender ese tabaco para poder recuperar los reales. Realmente aquí decimos que esto era un marrón, no sé si esta expresión se usa en otros sitios, era un marrón de Higareda hacia la administración de Buenos Aires, o sea, le mandaban muerto, o sea, esto era difícilmente vendible, ¿eh? Y más cuando cuentan, porque eso también lo cuentan y cuando lo oí casi me destornillo de risa, que hubo una inundación muy grande y casi todo el tabaco que había allí en un almacén del Tigre se mojó y se estropeó. ¿Eh? Porque claro, había tantas arrobas de tabaco que no cabían en la administración de Buenos Aires, de Manuel de Basavilbaso. ¿Eh? Y sobre todo porque supongo que también el precio del tabaco cambiaba. Sí, pero bueno, yo creo que iba, bueno, no sé esto, es posible. Entonces ha de haber sido una pesadilla llevar cuentas con tabaco. Bueno, las arrobas de tabaco y también es curioso porque he visto en las cuentas, solamente habla de arrobas de tabaco. También se podía haber intercambiado en algodón o en yerba mate. Pero como Higareda era el administrador y él comerciaba en tabaco, solamente le interesaba el tabaco. ¿Eh? Y lo otro fue un poco la excusa, porque sí es cierto que en Asunción había trueque entre esos productos, ¿no? Tabaco, algodón y yerba mate, ¿eh? Había trueque. Pero en algunos lugares donde escaseaba la moneda en efectivo, se utilizaban los productos como moneda, ¿no? En inglés se dice barter, ¿no? Sí, sí, sí. No te pagaban en moneda, sino te pagaban en tabaco o en algún otro producto y igualmente le pagabas de vuelta a otra persona con eso. O sea que... Trueque. Trueque, sí. Sí, el trueque, sí. Bueno, eso se ve que era corriente en Asunción, por eso, digamos, hay este caso atípico, ¿no? Que no se conoce en más sitios, ¿no? Realmente, por eso es muy interesante, ¿no? Esta estafeta de Asunción, ¿no? Esa tarifa que tiene Antonio Torres, ¿no? En su poder, ¿no? Es muy bonita. Sí. Ciertamente. ¿De dónde habrá salido? yo No sé. me lo continúo preguntando. En Sevilla, desde luego, yo no la he visto. Es que yo tampoco la he visto, ¿no? No. Es algo que me he quedado, aún me estoy recuperando. Pero, Felicitaciones, sí. Jesús. Gracias por la conferencia. Si me dejáis volver aquí otra vez, a ver un momento, ¿cómo? A ver, ¿cómo? Aquí está. Voy a ver si la puedo poner otra vez. Claro, porque fíjate, aquí pone, ¿qué pone aquí? No sé qué, los portes, ¿no? Aquí pone portes del administrador de la Real, ¿eh? Y aquí pone ciudad de la Asunción. Aquí pone ciudad de la Asunción. Sí, con arreglo al acuerdo celebrado que debe observar con arreglo al acuerdo celebrado el 24, aquí supongo que pone 24 de enero, sí. El señor don Agustín Fernando de Pinedo, gobernador y capitán general de aquella provincia, y juez subdelegado, fíjate, sí. Eso sí que es interesante, es que los gobernadores y capitanes generales eran subdelegados de la Real Renta de Correos. Aquí pone juez subdelegado de esta renta. Sí. Y don Nicolás de Higareda Barreda, administrador de ella. Y aquí ponen las tarifas, ¿no? Sí, sí. Es que, bueno, y está hay algo que es parecido, pero no es tan completo en absoluto. Hay una cosa mucho más simple. Fíjate, aquí pone la tarifa de los portes correspondientes a las cartas de Perú, Chile, Lima, es provisional. Sí. En el se publique y se vayan arreglando. Claro, esta sección definitiva es cuando Basavilbaso las publicó en diciembre. Joder. Fantástica.
Qué pieza. Qué pieza. No está en Sevilla, esa. No, yo no la he visto, yo Yo tampoco. Aún estoy maquinando dónde puede estar. Sí, pero ahí ¿Dónde la va a menciona conseguir, Antonio, no? ahí menciona que la dirigida al extranjero tiene que pagarse en dinero, ¿no? Claro. Las Es que locales sí se pueden pagar en especie. Es que él quería cobrar casi todo en dinero, por lo que se entiende, y le decía el contador de Buenos Aires, decía, oye, tú cobras en dinero y en cambio me mandas tabaco. Y yo lo que quiero es también que me mandes en la misma proporción lo que cobras en dinero y lo que cobras en tabaco. Y él decía, no, es que el gobernador ha puesto eso y ha equilibrado, por lo tanto, en el caso del correo terrestre, porque hablamos del correo marítimo, y eso sí que se pagaba en reales, como tú dices, aquí no hay conversión, la conversión solamente está aquí, en esas tarifas de aquí. Sí. Y la otra cosa es que el estanco de tabaco era un monopolio de la corona que ajustaba los precios, ¿no? Y todos los agricultores estaban obligados a vender su tabaco al estanco, ¿no? La administración de tabacos. Entonces, ella fijaba los precios. Claro, porque también era una real renta. O sea, todas las rentas son reales. Las rentas es algo que era del Estado. Y si es real, era de la corona. Por lo tanto, era un impuesto más que un servicio. Era un impuesto. Se cobraba el precio que se quería. No está mal esa tarifa, ¿eh? Bueno, es fantástico. Pedazo de documento. ¿Lo conocías, José Antonio? No, este no. No, yo no había visto. En Sevilla hay otras cosas, hay la tarifa del tabaco, está igual, pero tan completo yo no la había visto. ¿No? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí para Jesús? Yo tengo por ahí una carta que estoy buscando de un Buenos Aires franca de 1804, que se puede mirar a ver si corresponde a la marca esa que es de Buenos Aires. Bien, lo que pasa que Pablo ha dicho que tiene una carta solamente con el franca y con capilla. Entonces, bueno, pues si solamente están estas dos marcas y no está en Buenos Aires, hay casi certeza de que sea franca sea de capilla. Aunque bien falta comprobarlo más. No se puede comprobar. Me la mandas, la primera franca de Buenos Aires era diferente, ¿no? Era más chiquita, con las letras más verticales o inclinadas a la izquierda, ¿no? ¿Te acuerdas? La que se fabricó en el 1771 por un tal Luis de Nacimiento. Sí, pero hay muchas francas posteriormente en Buenos Aires. Sí. Mira, habrá que estudiar ese tema. Yo lo dejo pendiente aquí. Jesús, una carta temprana de la región. Bueno, Córdoba de Tucumán ya es el río Paraná, no del Paraguay, ¿no? Córdoba de Tucumán, ¿es Tucumán? Sí. Teníamos la carta, yo la tenía y tú acabaste con ella, la carta de 1767, ¿no? A ver, déjame pensar. De entrada a Cádiz con Andalucía Baja y el cuño de fecha, el cuño de tasa circular 4 cuartos. Que iba a Granada. Iba a Granada, sí. Pero este es Córdoba, Tucumán, ¿no? Sí, bueno, cerca de la región, ¿no? No, lo que pasa es que es otra ruta, es otra ruta completamente diferente, y es lo que decía yo al principio de todo. Espérate. Aquí, que, o mejor dicho, en este de aquí está. O sea, Córdoba de Tucumán está aquí abajo. Más arriba se ve. No, Córdoba está aquí, mira, aquí está Córdoba. Entonces, la ruta es Córdoba, Santiago del Estero, va a Jujuy y Salta, que está aquí Salta. Esta es una ruta y que viene de Buenos Aires, y hay una bifurcación en Saladillo de Ruiz Díaz que iba para Chile, o sea, iba una recta para Chile y la otra iba hacia arriba, hacia acá.
Pero lo que yo hoy he comentado ha sido esta zona que está enmarcada aquí en color amarillo. Y Córdoba está aquí. No sé si se ve aquí un poquito Córdoba. Aquí se ve Córdoba. Esta es la ruta del Tucumán, que es otra cosa. Es diferente. Además, no había acceso de aquí hasta aquí. No sé por qué. O sea, no había rutas transversales. Bajaban por abajo y volvían a subir. Es curioso, porque aquí querían hacer una ruta que fuese desde Salta hasta casi Asunción, pero nada, no se hizo al final. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿La geografía no lo permite o se prefería una ruta fluvial para que sea más dinámica? Yo creo las dos razones. Digamos, fluvialmente era muy fácil subir hasta Asunción y aquí, pues, entre, supongo, las montañas y los bosques y tal, pues era complicado. Aquí creo que es zona de bosques y aquí es zona de montaña. O sea, no hay ruta. O sea, en aquel momento no había ruta. No había. Aunque aquí se supuso, dice, significa el camino que deben tomar los de Salta, pero que deben tomar, o sea, no que están tomando. Claro, de Salta te podías ir directamente a Asunción. Y en realidad lo que pasaba es que tenías que ir hacia aquí abajo, ir a Buenos Aires y subir por aquí. Digamos, en época fluvial y en época de postas por aquí. Sí, interesante. Sí, definitivamente. ¿Y esa ruta propuesta ahí en el inciso A, llegó a existir o en algún momento se llegó a usar quizás posteriormente en la época republicana o aún hoy día hay manera de ir de esa línea recta, digamos, de Salta a Asunción? Porque eso cruza bosques, ¿no? Eso va a que preguntarlo a los argentinos, a ver si es posible, no lo sé. Sí. No existe, gente. No existe, ¿no? Sí, eso es lo que yo imaginaba. Porque, digamos, Jorge, la orografía es muy mala, ¿no? Es parte montaña esta zona de aquí y luego aquí hay muchos bosques, ¿no? Sí. Todavía hoy todo se centraliza en algún lugar de la costa, pero, por ejemplo, toda la red en general, como Buenos Aires ha sido centralista, mucha de la correspondencia va a Buenos Aires y de allí va a Paraguay. Sí. Claro, es que desde el punto de vista de mandar hierba mate desde Asunción hasta Salta o hasta Potosí, la comunicación era muy buena. Esto es para, digamos, poder exportar los productos que había en la región de Paraguay hacia Potosí y otros sitios, ¿no? Sobre todo la hierba mate, ¿no? Quizás eso también explique de algún modo que la hierba mate no sea, digamos, tan popular en el área del Alto Perú o inclusive en el Perú, pero sin embargo en todo el Río de la Plata es algo muy popular, ¿no? Quizás la facilidad de la ruta, o sea, no saturaba, pero proveía regularmente el producto en toda esa área. Digamos, mandar hierba mate desde Asunción hasta Buenos Aires era facilísimo, porque iba a bajar el río, ¿no? Exacto, para el otro lado es... Subir muy difícil para el otro lado. Sí. Jesús, y en las cuentas que presentaste, ¿son completas? ¿No vi derechos de certificación? ¿No había? Si no hay, es que no había, porque estas son las de puño y letra del administrador. A ver si las encuentro. Bueno, lo sabía, ¿no? Pero eran los dictados por la Real Renta de Correos en Madrid, ¿no? Que aplicaban a toda América. Sí, bien, pero en las cuentas que presentó yo no vi ningún ingreso. No, vamos a ver. No, o sea, déjame explicar. Este digamos, la suma. Aquí no está dividido en qué tipo de cartas son. Aquí está la suma, Habría que ir a las cuentas particulares y ver si seguramente lo sabía, Digamos aquí, importe de las cartas y los sobreportes. Esto es el resumen, o sea, 223, 225, 174, ese es el resumen, no está permonizado, Pero si separan el porte del sobreporte, tuviera que haber uno de derechos, ¿no? El sobreporte, digamos, es algo que añaden porque es la parte terrestre. Es lo que de alguna forma
bien, lo separan. O sea, la razón no la sé, pero lo separan. Okay. Para decir, bueno, quizás para que coincidan las cuentas entre lo que se manda desde España con lo que hay desde estas administraciones, ¿no? Porque las cuentas de España se llevaban muy bien. Los reportes tenían menos importancia que los portes marítimos. Aunque aquí están bien documentadas. Y aquí están los terrestres. Si nos fijamos aquí, el 2 de julio del año 71, pues solamente hay aquí, a ver si lo veo, no, son 106. Pero no sé, aquí hay 42,5 reales. Y aquí pone, trajo a Miguel de no sé qué, a ver qué pone aquí. Miguel de... Duarte. Duarte, sí. Y esto se ve que fue un correo extraordinario, porque indica quién lo llevó. Y aquí pone las francas, a ver, dice carta franca, un pliego a Miguel Tagle, tal. No veo certificados aquí, ¿eh? No lo veo. Pero podría ser que hubiese alguno, ¿eh? No digo que no. Aunque bueno, la carta que es interesante es la que he mostrado yo antes. A ver, ¿dónde está? Esta. Esta carta que es marítima. Esta. Aunque es fea, bueno, fea, digamos, pero vamos, es la única que conozco desde España. Además con la marca España, ¿no? España de Buenos Aires. Y luego tiene aquí el 7 anulado. Y el 8 puesto, ¿no? Así es. Una pregunta. ¿El por el rey no la hace correo oficial y no debería pagar o estoy mal informado en eso? Bueno, a partir de 1800 no había franquicia postal. Ok, pero anteriormente sí, o sea, para el tiempo de esta carta. Ok, gracias. Pero se contabilizaba, digamos, las cartas, aunque fuese anterior, se contabilizaban los portes. Sí. O sea que, aunque dice el siglo XVIII, tiene que ser de principios del siglo XIX, ¿no? Y yo creo que se contabilizaban, independientemente de que si fuese por el rey o no, se contabilizaban, Lo comprobaremos. Sí, estoy de acuerdo, pero hay que pagar, en las cartas del siglo XVIII, con sello negro o con indicación por el rey, no tienen marcas de porteo. Pero es que esta no lleva sello negro, o sea, no lleva sello de franquicia. Bueno, pero la indicación por el rey, no, me imagino que era sinónimo, ¿no? No estoy seguro. No, es correo oficial. Para mí esta carta es un correo oficial, hay que pagarla, en mi opinión. Franquicia. O sea que pudo haber sido del siglo XVIII. Para mí sí. Pero bueno, en el reglamento ya viene que las cartas hay que pagarlas todas, Se contabilizaban todas, Lo que pasa es que iban a cuentas diferentes. A lo mejor no pagaba el Consejo de Justicia y Regimiento tal, pero Correo sí que lo cobraba por otra cuenta, digamos, o se lo traía, digamos, o hacía un descuento de esas cuentas. Pero se contabilizaba, eso es seguro, se contabilizaban todas, Interesante. Bueno, ¿alguna nota o comentario, pregunta final para Jesús? No veo ningún. Pues no, bien. Bueno, Jesús, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y a vosotros por la atención y por el interés. Muchas gracias. Felicitaciones, Jesús. Muchas gracias. Muy Muy interesante. bueno, muy bueno. Y el día de mañana.